Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, bueno, tanto conocida, Kelly Novo, periodista y además la coordinadora de la Fuente Deportiva de Globovisión. Y además viene pues de presenciar allá Bueno, en primera línea a los Juegos Mundiales. Muchísimas gracias. Aquí todo queda en casa, pero se fue bien lejos de casa para estar justamente presente en los Juegos Olímpicos de París. Estos Juegos Olímpicos que todos sabemos, o por lo menos por cultura general, que de finales de 1800 comenzaron los inaugurales en Grecia y han venido celebrándose consecutivamente. En París la gente tenía unas altas expectativas. Se cayeron unos que no debían haberse caído. Es correcto. Y surgieron otros que no se veían venir. Ahora bien, eso siempre ocurre. Pero yo quisiera comenzar, Kelly, por el tema de la organización de los Juegos, porque ha sido muy criticada cuando en otras oportunidades fueron tan brillantes. Claro, no es fácil manejar 10.500 atletas que llegan a los sitios, pero ¿qué crees tú que ocurrió? La verdad es que inicialmente pienso que París se centró mucho en puntos muy específicos que tal vez resultaron de forma positiva para ellos, para el comité organizador de los Juegos, pero sí se descuidaron otras áreas, ¿no? Y muy especialmente desde mi posición como periodista, que estuve en esta cobertura internacional, tuve el honor de estar allí como parte de la delegación de Venezuela a nivel comunicacional, pues sí quedaron muchas cosas a deber en el sentido de que bueno, a ver, por lo menos trasladarse, señora Maki, usted por supuesto lo sabe de primera línea también, trasladarse en París es sumamente complicado. Puedes tener recorridos en el metro de París que te puedes durar 45, 50 minutos haciendo conexiones dentro del metro y era complicado para uno como periodista ir de un recinto a otro. ¿Qué sucedía? Surgió mucho la inquietud, de hecho el Comité Olímpico Venezolano se manifestó a través de esto con el comité organizador, por lo menos para tener el tema de traslados a través de pues el canal olímpico que estaba habilitado justamente porque se habilitó un canal olímpico, cosa que por supuesto aplaudimos en su momento, pero como periodista sí fue complicado el tema de la cobertura. Ahora bien, en cuanto a la delegación de atletas, más de 10.000 atletas, más de 10.000 deportistas que se dieron cita en esta justa, pues sí estuvo muy complicado el tema, sobre todo hablemos del tema alimentación, por ejemplo, que estuvo sobre la palestra durante todos los Juegos, porque sí resultó bastante complicado. De hecho, supimos extraoficialmente que varios de nuestros atletas estuvieron complicados con problemas estomacales y todo esto previo a sus competencias. Entonces sí, de alguna manera se investigó y llegamos pues al tema de que el proveedor que tenía París en cuanto a la alimentación en los Juegos Olímpicos, pues había fallado y se había quedado corto en algún sentido. Entonces sí, digamos que hubo temas muy puntuales que se les escaparon de las manos. Logístico, básicamente. Sí. Logísticamente sí hubo puntos muy importantes que salieron de sus manos. Eso puede ocurrir, pero lo que se destaca a la gente es que no es la primera vez que se realizan unos Juegos Olímpicos. Es correcto. Y en consecuencia hay toda una tradición de cómo se han abordado estos know-how, Juegos en otros países. Cómo se han abordado estos Juegos en otras partes del mundo. Entonces las fallas ahora son más notorias, ¿no? Claro. Exacto, pero también creo que venimos de Tokio 2020 o 2021, mejor dicho, que se celebró en pandemia y tal vez la logística no exigió tanto para Tokio porque no había público, porque habían otras medidas que impedían y es mucho más pequeño, es más manejable. Era más manejable. Entonces, claro, vamos a París y se compara con lo más inmediato, que es Tokio 2020, y hay muchas áreas de oportunidad. Una diferencia lógica. Ahora, sobre la participación de los atletas y los Juegos como tales. Bueno, Venezuela, yo he empezado este discurso en otras ocasiones diciendo que las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas en algún punto. Claro. Porque conforme iba avanzando la justa, y además es importante también mencionar que tanto el Comité Olímpico Venezolano como el Ministerio de Deportes y el Instituto Nacional de Deportes plantean proyecciones de medalla para la delegación de atletas que asista a los Juegos Olímpicos. Teníamos proyecciones de medalla con un Keidomar Vallenilla, un Julio Mayora, Jocelyn Brea, que fue medalla dorada en los Juegos Panamericanos. Esas proyecciones estaban sobre la mesa. Conforme iba avanzando la justa y se iban quedando en el camino esas proyecciones, pues surgía
el hecho de preguntar desde cuándo Venezuela no salía de unos Juegos Olímpicos en blanco, sin medalla. Nos trasladamos a hace 24 años atrás, en Sydney 2000, que fue la última vez en la que Venezuela no obtuvo medallas en una justa universal. Entonces, pero en Tokio sí. Sí, es que Tokio fue, de hecho, ha sido nuestra mejor participación olímpica. Entonces volvemos a caer en el tema de la comparación con Sydney 2000, no tuvimos medallas tampoco 24 años luego en París, y compararlo con Tokio después de venir con esa cosecha, digamos, de medallas, es correcto. Es complicado no decir qué pasó aquí. Bueno, otro caos fue el tema de los cubanos, que siempre son tan buenos deportistas, sobre todo en el área de atletismo y tal, y llegaron ellos mismos diciendo que se sentían defraudados de su propia participación. Sí, sí, así es. Yo creo, boxeo, que siempre ni ha en sido tan boxeo bueno. que son referentes, exactamente. Yo creo que sí, muchos países, muchas delegaciones quedaron a deber en estos Juegos. Bueno, reflejo tal vez, ¿no? De otros puntos que están pasando. Claro, de la vida de los países. Es correcto, que bueno, terminan reflejados también en el mundo del deporte. Ahora bien, en cuanto a Venezuela, pues 7 diplomas olímpicos, que si bien para los atletas significa mucho y representa además estar entre los 8 mejores del mundo. Bueno, diplomas olímpicos. Diplomas olímpicos. Una cosa es el medallero y otra cosa sí, totalmente. Los diplomas olímpicos reflejan básicamente que el atleta está entre los mejores 8 del mundo. Esto, por supuesto, deja a estos, digamos, 6 atletas y al equipo de espada masculino, encabezado por Rubén Limardo, que fueron quienes ganaron el otro diploma olímpico para Venezuela, pues digamos que muy bien posicionados dentro de los Juegos Olímpicos en cuanto a los atletas del mundo. O sea, que no es un premio de consolación. No, la verdad sí tiene su mérito. Honorífica, sí, pues. Sí, totalmente, sí tiene su mérito, pero de hecho, comentado y asegurado por los mismos atletas, ellos no se preparan para diplomas olímpicos. Claro. Entonces, digamos que tienen ese sentimiento de culpa porque querían pues su medalla. Todos los atletas se preparan para ganar y en los Juegos Olímpicos por supuesto quieren podio, como muchos de ellos lo manifestaron. ¿Qué ocurre también? Muchos de estos 7 diplomas olímpicos que obtuvo Venezuela, 5 fueron de atletas que tuvieron su primera participación olímpica. Entonces esto también pudiera ser un punto a destacar, de repente un plus para estos atletas que por primera vez van a una justa universal y reciben un diploma olímpico. Claro. Pero indudablemente hay áreas de oportunidad. De hecho, el ministro dio balance la semana pasada sobre estos Juegos y pues le planteé la pregunta, tuve la oportunidad de hacerlo, de pues cuáles eran para él las áreas de oportunidad que habían que atacar para que en el ciclo rumbo a Los Ángeles, pues evidentemente la participación mejorara, porque Venezuela quedaba en deuda. Y además teníamos figuras, repito, como un Keidomar o un Julio Mayora que vienen de ganar plata en Tokio y acá se fueron en blanco. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Sabes? Si hay un nivel, deportivamente hablando, que, digamos, descendió y las federaciones y el ministerio, el Comité Olímpico, el IND, pues están en deuda y tienen que trabajar en eso. Y la ausencia en el terreno de Yulimar Rojas. Complicado. Yulimar estuvo durante toda la justa muy pendiente de la participación de todos los atletas. De hecho, estuvo prácticamente en todos los recintos apoyando siempre a sus compañeros deportistas. Pero Yulimar Rojas era indudablemente nuestra medalla segura en París. Y, o sea, indudable. Dentro de las proyecciones, la primera era Yulimar, cuando pues le toca estar ausente, lo lamentamos mucho, estuvo allá, pero evidentemente hizo mucha falta. Ahora bien, en salto triple, en atletismo, pues le abrió el camino a otras figuras para que destacaran en vista de su ausencia, pero bueno, aparentemente está avanzando en cuanto a su lesión bastante bien y ya se prepara de hecho para la Liga Diamante a ver qué sucede, pero sabemos de primera mano además que lamentó mucho no poder representar a Venezuela. Claro. Y tienes además el caso de la equitación, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Y tú ves que allá había favoritos, incluso América Latina, sí. México, Argentina. Y sin embargo, mira, y tú ves los comentaristas, bueno, la cancha, que fue un famoso diseñador de cancha, es una cancha complicada, exigente, pero es que estos caballos vienen a saltar después de haber hecho cross country el día anterior. Es correcto. Dice, bueno, ¿cómo es posible que eso ocurra? Pues que eso de alguna manera no se calcule, ¿no? Para ellos fue un calendario complicado. De hecho, el atletismo también surgió esa interrogante porque se complicó mucho el tema de los tiempos. Justamente en equitación pasaba esto, en atletismo también ocurrió. Nuestra propia Jocelyn Brea corrió 5.000 metros hoy y mañana corría los 1.500 enseguida.
Entonces, sí hubo mucho tema alrededor de los calendarios. Y Yo bueno, creo que estaba como un poco... sí, estaba muy ajustado. Sí, sí. Estaba todo sumamente ajustado y eso tal vez pues también repercute en el hecho de que no se den los resultados o que los favoritos no obtengan los resultados que esperaban. Sí, hubo muchas sorpresas, hubo muchas sorpresas en la equitación sobre todo, que bueno, como bien lo dice, habían favoritos, Sí. como siempre los hay de hecho en Juegos Olímpicos y esta vez pues Holanda dio una sorpresa ya importante. Dio una Y de sorpresa cara al importante. futuro, Kelly, de cara al futuro, ¿cómo ves las competencias inmediatas próximas? Bueno, el ciclo olímpico inicia con Juegos Bolivarianos en 2025 y pues evidentemente la idea es trabajar desde las bases en eso, ¿no? Sucede mucho que, a ver, insisto con el tema de las comparaciones, cuando queríamos una mejoría importante en cuanto a la vinotinto absoluta, por ejemplo, se decía que había que trabajar desde las bases para que la vinotinto empezara a mejorar. Y ocurre lo mismo exactamente con el deporte olímpico. Desde Claro. las bases hay que empezar a mejorar. ¿Y cuáles son las bases en este caso? Pues las federaciones, las asociaciones deportivas. Cierto. Y a partir de allí, pues empezar a trabajar sobre eso. Además, pensando ya como que no son entes individuales. Aquí se tienen que unir en pro del deporte si Claro. quieren obtener más y mejores resultados. Y darle más apoyo. Totalmente. Porque eso es totalmente. el resultado, mira, cuando tú logras una medalla olímpica, porque realmente no solamente tú has hecho un esfuerzo Así personal muy es, grande, así sino es. porque además todo tu entorno, todo lo que tiene que estar allí para que tú te entrenes como buen atleta, Es estuvo y eso dio sus frutos. Pues. Así es. De hecho, Angelín Venegas, representante de halterofilia, fue nuestra atleta quien estuvo más cerca de obtener una medalla para Venezuela, de bronce. Terminó cuarta, de hecho, es la única que terminó en una cuarta posición en alguna competencia para Venezuela. Y ella justamente al momento de declarar decía, mira, nosotros nos preparamos nosotros solos, entrenamos nosotros solos con nuestras propias herramientas a veces. Entonces sí queda en evidencia que hay una falta de apoyo importante. Claro. Y eso justamente durante el balance de la semana pasada, pues se le tocó el punto al ministro. Lo cual les confiere mucho mérito Sí, a los atletas, sí, sí, sí. a los deportistas. Porque tienen una preparación. Pero eso no quita la responsabilidad, pues, eso Es correcto. no te va a dar la medalla, pues, Es probablemente. correcto, es correcto, y así fue, quedó en evidencia que aunque se prepararon y tengan mucho corazón y muchas ganas de representar a Venezuela, el apoyo indudablemente es importante. Y bueno, esperemos que para el ciclo próximo, el ciclo olímpico próximo de cara a Los Ángeles 2028, pues empiecen a trabajar desde esas bases y además saber que no es un gasto lo que se hace en materia deportiva, sino una inversión, Claro. para que Venezuela pues resalte, porque sí genera mucha duda. Habían colegas de otros países que decían, oye, pero si a Venezuela le fue tan bien en Tokio y también para nosotros, porque para otros países del mundo que están número 1 en un medallero, evidentemente la posición de Venezuela con 8 medallas es mínima, pero para el país fue una importante Pero claro. participación. Y que ahora suceda esto, pues otros colegas también de otros países pues decían, oye, Venezuela, ¿qué pasó? Y muchos llegábamos al tema de que lo que comentábamos hace unos minutos sin duda es un reflejo de muchas cosas. Claro. Muchas gracias, Kelly, No, por a haber estado con ustedes, nosotros. por Oye, siempre suerte. invitarme. Vamos Un a la gusto. pausa, ya volvemos.